¿Alguna vez te has preguntado por qué, en el silencio de la madrugada, cuando el mundo duerme y tu alma despierta, oyes susurros que no puedes identificar? Voces que a veces parecen guiarte hacia la luz, otras veces te arrastran a abismos de duda y confusión. Hay momentos en que sientes que Dios te está hablando, pero al instante una sombra de incertidumbre invade tu corazón y te preguntas, ¿será realmente Dios quien me habla o solo mi propia mente creando ilusiones? Entiendo esta lucha, esta batalla íntima que se libra en el santuario más sagrado de tu existencia, tu alma. No estás solo en este camino de discernimiento espiritual. Millones de personas en el mundo enfrentan el mismo dilema, intentando distinguir entre la voz divina y los ecos de su propia conciencia. Es una de las cuestiones más profundas y universales de la experiencia humana, una búsqueda que atraviesa culturas, religiones y generaciones. Ricardo, uno de los más grandes evangelistas de la historia moderna, dedicó su vida a esta cuestión fundamental. Sabía que la capacidad de discernir la voz de Dios no era solo una habilidad espiritual, sino una necesidad vital para quien desea vivir una vida alineada con el propósito divino. Ricardo enfrentó esta misma lucha en su juventud, cuando dudaba si realmente había sido llamado a predicar el Evangelio. Pasaba noches en oración, cuestionándose si esas impresiones en su corazón provenían genuinamente de Dios o eran solo ambiciones personales disfrazadas de llamado divino. Como el profeta Samuel, quien siendo niño oyó la voz de Dios pero inicialmente la confundió con la voz de su maestro Elí, todos pasamos por un proceso de aprendizaje espiritual. Samuel necesitó tiempo y guía para reconocer que era Dios mismo quien lo llamaba. De igual manera, tú estás en un proceso de refinamiento, donde tu sensibilidad espiritual se desarrolla y perfecciona a través de cada experiencia, cada momento de silencio, cada instante de búsqueda sincera. La verdad es que esta confusión entre tu voz y la voz de Dios no es un defecto en tu carácter ni una falla en tu fe. Es, en realidad, parte de un proceso divino de pulimiento del alma. Como un diamante en bruto que necesita ser pulido para revelar su verdadera belleza, tu capacidad de discernimiento espiritual se está forjando a través de esta tensión, de esta búsqueda constante de claridad y dirección. La primera razón está enraizada en la naturaleza de sus heridas emocionales no sanadas. Cuando uno carga con un dolor emocional profundo, quizás por rechazo, abandono, traición o trauma, estas heridas crean filtros a través de los cuales se interpretan todas las experiencias espirituales. Es como intentar escuchar una conversación a través de una pared. Se pueden captar sonidos y palabras, pero la claridad está comprometida. Sus heridas no sanadas hacen que uno proyecte sus propias necesidades, miedos y deseos en las impresiones espirituales que recibe. Imaginen a una persona que creció con un padre severo y crítico. Cuando intenta escuchar la voz de Dios, es probable que interprete cualquier impresión divina a través de la lente de su experiencia paternal. Puede oír condenación donde Dios está ofreciendo corrección amorosa, o puede rechazar la disciplina divina como excesivamente severa. Sus heridas emocionales distorsionan su capacidad de percibir el verdadero carácter de Dios y, consecuentemente, de reconocer su voz auténtica. La sanación de estas heridas es esencial para el desarrollo del discernimiento espiritual. Cuando uno permite que Dios sane sus heridas emocionales más profundas, está literalmente limpiando las lentes a través de las cuales percibe la comunicación divina. Esto requiere valentía para enfrentar el dolor, humildad para buscar ayuda cuando sea necesario y perseverancia para permitir que el proceso de sanación se desarrolle en su vida. La segunda razón es la falta de intimidad genuina con Dios. Se puede saber de Dios sin realmente conocer a Dios. Se puede estudiar teología sin tener una relación personal con lo divino. Es como la diferencia entre conocer datos sobre una persona y realmente conocer a esa persona a través del tiempo compartido y experiencias vividas juntos. Toda relación profunda requiere tiempo, constancia y vulnerabilidad.
no se puede esperar reconocer instantáneamente la voz de alguien con quien rara vez se conversa. Del mismo modo, si su vida de oración es esporádica, si raramente pasas tiempo en silencio en la presencia de Dios, si no cultiva momentos de adoración y contemplación, no estás desarrollando la intimidad necesaria para distinguir su voz de las otras voces que compiten por su atención. La intimidad con Dios se construye a través de disciplinas espirituales constantes. La oración regular, el estudio de las Escrituras, el ayuno, la adoración y los momentos de silencio contemplativo, todas estas prácticas crean un espacio sagrado donde se puede conocer el corazón de Dios y familiarizarse con su manera única de comunicarse. Cuanto más tiempo se pasa en la presencia divina, más sensible se vuelve uno a sus susurros. La tercera razón está relacionada con la influencia del ego no crucificado. Su ego, esa parte de usted que busca reconocimiento, control y autopromoción, es hábil en disfrazar sus propios deseos como impresiones divinas. Cuando no se ha pasado por el proceso de crucifixión del ego, cuando todavía está motivado principalmente por ambiciones personales, prestigio o seguridad, se puede confundir fácilmente los susurros de su ego con la voz de Dios. El ego es particularmente seductor porque conoce su lenguaje espiritual. Puede hacerte creer que estás siendo llamado a una posición de liderazgo cuando en realidad simplemente estás buscando reconocimiento. Puede convencerte de que estás recibiendo una palabra profética cuando en realidad estás expresando tus propias opiniones y preferencias. El ego es capaz de usar incluso experiencias espirituales genuinas para sus propios propósitos. Jesús enseñó que para seguirlo, uno debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Esta negación de sí mismo no es una renuncia a quien uno es, sino una crucifixión de los aspectos egoístas de su naturaleza que compiten con la voz divina. Cuando se permite que el ego sea crucificado a través de la disciplina espiritual, del servicio sacrificial y de la sumisión a la voluntad divina, se crea espacio para que la voz de Dios se oiga con mayor claridad. La cuarta razón está enraizada en la presión de las expectativas externas. Usted vive en un mundo donde constantemente recibe mensajes sobre quién debería ser, qué debería hacer y cómo debería vivir. Estas presiones externas, ya sea de la familia, la sociedad, las tradiciones religiosas o las expectativas culturales, pueden crear una cacofonía de voces que compiten con la voz silenciosa de Dios. Cuando uno está excesivamente preocupado por la aprobación de los demás, puede confundir estas expectativas externas con dirección divina. Muchas personas toman decisiones importantes en la vida basadas en lo que otros esperan de ellas, creyendo que esta presión externa es la voz de Dios. Pueden elegir una carrera, una pareja o incluso un camino espiritual basado en lo que traerá aprobación y aceptación de los demás, en lugar de buscar genuinamente la voluntad divina para sus vidas. Esta confusión entre la aprobación humana y la aprobación divina es una de las mayores barreras para el discernimiento espiritual auténtico. La liberación de esta presión requiere valentía para decepcionar a la gente cuando sea necesario y una convicción profunda de que la aprobación de Dios es más importante que la aprobación humana. Cuando uno está firmemente arraigado en la identidad que Dios le ha dado, cuando sabe quién es a los ojos divinos, se vuelve menos susceptible a las voces externas que intentan definir su identidad y dirección. Si has encontrado valor en este viaje de descubrimiento espiritual, te animo a suscribirte a este canal para seguir recibiendo relatos como este, que pueden fortalecer tu caminar con Dios y profundizar tu comprensión de los misterios sagrados que Él desea revelarte. La quinta razón es la falta de paciencia en el proceso de discernimiento espiritual. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea, donde esperamos respuestas inmediatas y soluciones rápidas. Esta mentalidad se infiltra en nuestra vida espiritual, haciendo que esperemos que Dios nos dé dirección clara e inmediata cada vez que se lo pedimos. Cuando no recibimos esa claridad instantánea, podemos ser tentados a fabricar nuestra propia palabra de Dios o a interpretar incorrectamente impresiones espirituales ambiguas. Dios obra en su propio tiempo, que rara vez coincide con nuestra urgencia humana. Él está más interesado en formar tu carácter que en satisfacer tu curiosidad.
A veces, el periodo de espera e incertidumbre es exactamente lo que necesitas para desarrollar fe, paciencia y dependencia divina. Cuando intentas forzar el proceso o crear tus propias respuestas, puedes perder oportunidades preciosas de crecimiento espiritual. El discernimiento espiritual es como el crecimiento de un árbol. Es un proceso gradual que requiere tiempo, la nutrición adecuada y condiciones favorables. No puedes acelerar el desarrollo de la sabiduría espiritual de la misma manera que no puedes hacer que un árbol crezca más rápido tirando de sus hojas. La paciencia en el proceso de discernimiento no es pasividad, sino una forma activa de confianza que permite que Dios obre en su tiempo perfecto. Cuando comprendes estas 5 razones profundas, estás equipado con un mapa para navegar el territorio sagrado del discernimiento espiritual. Pero el conocimiento por sí solo no es suficiente. Necesitas aplicar estas verdades en tu vida diaria a través de prácticas espirituales consistentes y una búsqueda sincera de intimidad con Dios. El primer paso práctico es crear espacios regulares de silencio en tu vida. Dios rara vez grita para competir con el ruido del mundo, Él susurra en el silencio del corazón preparado. Encuentra momentos diarios donde puedas estar a solas con Dios, lejos de las distracciones y demandas de la vida moderna. En estos momentos, no te concentres en pedirle cosas a Dios, sino simplemente en estar en su presencia, cultivando una actitud de escucha y receptividad. El segundo paso es desarrollar una vida de oración contemplativa. La oración no es solo hablar con Dios, sino también escucharlo. Aprende a alternar entre momentos de petición y momentos de silencio contemplativo. Hazle preguntas a Dios y luego permanece en silencio, dándole espacio para responder. Recuerda que Dios puede responder a través de impresiones en tu corazón, a través de circunstancias, a través de otras personas o a través de su palabra escrita. El tercer paso es cultivar una vida de estudio bíblico consistente. La palabra de Dios es la revelación más clara de su carácter y voluntad. Cuando estás profundamente familiarizado con las Escrituras, desarrollas una base sólida para evaluar todas las demás impresiones espirituales. Si una impresión contradice claramente los principios bíblicos, puedes estar seguro de que no es de Dios. Si se alinea con el carácter divino revelado en las Escrituras, hay una mayor probabilidad de que sea auténtica. El cuarto paso es buscar confirmación a través de consejeros espirituales maduros. Dios frecuentemente confirma su voz a través de otros miembros del cuerpo de Cristo. Busca mentores espirituales que demuestren madurez en la fe, sabiduría bíblica y una vida que refleje el carácter de Cristo. Comparte con ellos tus impresiones espirituales y busca su perspectiva. Recuerda que no estás buscando que ellos tomen decisiones por ti, sino que te ofrezcan sabiduría y discernimiento para ayudarte a procesar lo que estás escuchando. El quinto paso es observar los frutos en tu vida. Jesús enseñó que puedes reconocer un árbol por sus frutos. De la misma manera, puedes evaluar si una impresión espiritual es genuina observando los frutos que produce en tu vida. Si seguir una impresión te lleva a mayor amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, estos son indicadores de que puedes estar escuchando la voz de Dios. Si los frutos incluyen división, ansiedad, orgullo, impaciencia o desobediencia a los principios divinos, debes cuestionar el origen de esa impresión. Ricardo desarrolló estas habilidades de discernimiento a lo largo de décadas de caminar con Dios. Él no nació con esta capacidad totalmente desarrollada, sino que la cultivó a través de disciplina espiritual consistente, estudio de las Escrituras, oración fervorosa y una vida de obediencia a las impresiones divinas que recibía. Incluso en su edad avanzada, él continuaba buscando confirmación y consejo cuando se enfrentaba a decisiones importantes. Ricardo enfatizaba que el discernimiento espiritual no es una habilidad que dominas una vez y luego posees para siempre. Es una disciplina que requiere cultivo constante y refinamiento continuo. Cada nueva etapa de la vida trae nuevos desafíos y oportunidades para desarrollar esta capacidad. Lo que funcionó en una fase de tu viaje puede necesitar ser ajustado o expandido en otra fase. Una de las características más llamativas de la voz de Dios es que siempre te lleva a una mayor dependencia de Él y a un servicio más profundo a los demás.
Cuando Dios habla, Él no está interesado en inflar tu ego o en hacerte sentir especial en comparación con los otros. Él está interesado en transformar tu corazón, refinar tu carácter y usarte como un instrumento de su gracia en el mundo. La voz de Dios también es consistente con su carácter revelado. Dios es amor, pero también es santo. Él es misericordioso, pero también es justo. Él es paciente, pero también es verdadero. Cuando recibes una impresión espiritual, pregúntate si refleja el carácter equilibrado de Dios o si enfatiza solo un aspecto de su naturaleza. Impresiones que presentan a Dios como exclusivamente severo o exclusivamente permisivo probablemente no sean auténticas. Otro aspecto importante es que la voz de Dios frecuentemente te llama a algo que está más allá de tus capacidades naturales, requiriendo fe y dependencia divina. Esto no significa que toda impresión imposible sea de Dios, sino que Dios frecuentemente te llama a cosas que requieren su ayuda sobrenatural. Cuando sientes que estás siendo llamado a algo, pregúntate, ¿esto requeriría fe de mi parte? ¿Esto me forzaría a depender de Dios de una manera más profunda? La voz de Dios también se caracteriza por una cualidad de paz, incluso cuando te llama a cosas desafiantes. No es la paz de la ausencia de conflicto, sino la paz que viene de la confianza de que estás alineado con la voluntad divina. Incluso cuando Dios te llama a situaciones difíciles, hay una paz subyacente que viene de saber que estás siguiendo su dirección. Es importante reconocer que no necesitas tener el 100% de certeza antes de actuar en una impresión espiritual. La fe siempre implica un elemento de riesgo e incertidumbre. Lo que necesitas es una convicción razonable, basada en los principios de discernimiento que hemos discutido, de que estás escuchando la voz de Dios. A veces, la única manera de confirmar una impresión es dar un paso de fe y ver cómo Dios honra tu obediencia. Recuerda también que Dios es infinitamente creativo en cómo Él se comunica. Él puede hablar a través de sueños, visiones, circunstancias, otras personas, la creación, su palabra escrita o a través de impresiones directas en tu corazón. No limites a Dios a una sola forma de comunicación. Mantente abierto a las diversas maneras en que Él puede elegir hablar contigo. A medida que desarrollas esta capacidad de discernimiento, descubrirás que tu confianza en escuchar la voz de Dios aumenta gradualmente. Comenzarás a reconocer los patrones únicos de cómo Dios se comunica contigo. Cada persona tiene una relación única con Dios, y Él se adapta a la personalidad, a los dones y a las circunstancias de cada individuo. No te desanimes si cometes errores en el proceso de aprendizaje. Incluso los gigantes de la fe a veces interpretaron incorrectamente la voz de Dios. Lo importante es aprender de esos errores y continuar buscando una mayor sensibilidad espiritual. Dios es paciente contigo mientras aprendes, y Él puede usar incluso tus errores para enseñar lecciones valiosas sobre discernimiento. El camino para distinguir tu voz de la voz de Dios es en última instancia un camino de transformación personal. Cuanto más te alineas con el carácter de Dios, más naturalmente reconoces su voz. Cuanto más te haces como Cristo, más fácilmente discernirás entre lo que es divino y lo que es meramente humano en tus impresiones espirituales. Esta es una jornada que durará toda tu vida, pero es también una de las aventuras más gratificantes que puedes emprender. No hay nada más satisfactorio que saber que estás viviendo en alineación con la voluntad de Dios, que estás siguiendo su dirección y cumpliendo su propósito para tu vida. Recuerda que Dios desea comunicarse contigo aún más de lo que tú deseas oírlo. Él no es un Dios distante y silencioso, sino un Padre amoroso que anhela una relación íntima contigo. Él está constantemente trabajando para llamar tu atención, para guiar tus pasos y para revelar su amor a través de tu vida. La capacidad de discernir la voz de Dios no es un don reservado para una élite espiritual, sino una habilidad que está disponible para todos los que genuinamente buscan conocerlo. No necesitas ser un pastor, misionero o líder religioso para desarrollar esta intimidad con Dios. Él desea hablar contigo donde estás, en tu situación actual, con tus limitaciones e imperfecciones.
A medida que continúas en este camino de descubrimiento espiritual, permite que tu fe crezca gradualmente. No te presiones para tener todas las respuestas inmediatamente. Dios está más interesado en tu crecimiento espiritual que en tu rendimiento. Él está más interesado en transformar tu corazón que impresionar a los demás con tus dones espirituales. Confía en el proceso, confía en que Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes ver claramente su mano. Confía en que Él está desarrollando en ti la capacidad de oírlo con mayor claridad. Confía en que cada experiencia, cada momento de búsqueda, cada instante de confusión está contribuyendo a tu crecimiento espiritual. La diferencia entre tu voz y la voz de Dios se volverá más clara a medida que creces en intimidad con Él. Como un músico que aprende a reconocer los matices de diferentes instrumentos, aprenderás a reconocer las características únicas de la comunicación divina. Como un pastor que conoce sus ovejas y reconoce a cada una por el sonido de su voz, aprenderás a reconocer la voz del buen pastor en medio de todas las otras voces que compiten por tu atención. Esta jornada no es solo sobre aprender a escuchar la voz de Dios, sino ser transformado por ella. Cada vez que escuchas y obedeces la voz divina, te haces más semejante a Cristo. Cada acto de obediencia espiritual refina tu carácter y aumenta tu capacidad de discernimiento. Cada momento de intimidad con Dios profundiza tu comprensión de su corazón y sus propósitos. Así que, mientras continúas en este sagrado camino de discernimiento espiritual, recuerda que estás siguiendo los pasos de incontables hombres y mujeres de fe que han transitado este camino antes que tú. Estás participando de una tradición antigua y noble de personas que buscaron conocer y seguir la voz de Dios. No estás solo en este camino, eres parte de una comunidad eterna de buscadores que encontraron en Dios no solo respuestas, sino el propio significado de la vida. Que esta comprensión te anime a seguir buscando, a seguir escuchando, a seguir creciendo en tu capacidad de discernir la voz de aquel que te ama incondicionalmente y que tiene un propósito maravilloso para tu vida. Que encuentres la paz que proviene de saber que estás escuchando y siguiendo la voz del Dios vivo y que tu vida se convierta en un testimonio del poder transformador de una vida vivida en sintonía con la voluntad divina. Ahora, reflexiona sobre tu propio camino espiritual. ¿En qué áreas de tu vida has luchado para distinguir entre tu propia voz y la voz de Dios? ¿Y cómo puedes comenzar hoy a cultivar una mayor intimidad con Él para desarrollar esa capacidad sagrada de discernimiento?